Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Son las 8 de la mañana, 12 minutos de este 24 de abril del 2024. Estamos en plena Feria del Libro. Recuerden que va hasta la próxima semana. Hay chance todavía de ir al lanzamiento de las nuevas publicaciones o también a conseguir aquellas que son muy valiosas y que se pueden encontrar en la feria. Para la muestra, un libro que queremos recomendar. Este libro particularmente no lo quiero reseñar, lo quiero recomendar. Se titula Los restos de la revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida. Es un muy interesante trabajo de reportería adelantado por la periodista Catalina Lobo Guerrero para describir qué ha ocurrido en Venezuela, especialmente desde la muerte de Hugo Chávez, y cómo se ha dado esa transformación en Venezuela, y qué lecciones podemos aprender de lo que está ocurriendo en Venezuela. Es una periodista muy juiciosa, muy seria, que vale la pena escuchar. Catalina, bienvenida, gracias por atender a Radio Red. Hola Juan Manuel, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Comencemos, Catalina, con el contexto. ¿Cuánto tiempo vivió usted en Venezuela? Yo estuve casi 4 años, llegué en el 2012, ya el último año de la vida de Chávez, y luego me quedé 3 años más, que fueron los primeros años de Maduro, y que empieza como esa transición hacia un proyecto mucho más radical y de proceso de, digamos, profundización de ese desmantelamiento democrático que había empezado con Chávez, pero que sin duda se profundiza mucho más con Nicolás Maduro. Correcto. ¿Y cuándo se dio cuenta usted de que estaban empezando a cambiar las cosas allí en Venezuela tras la muerte de Chávez? Pues en realidad las cosas empezaron a cambiar en Venezuela con Chávez. Maduro simplemente fue como el sucesor que le tocó continuar un proceso, pero pues que venía de tiempo atrás. Hay que acordarse que Chávez, desde que asumió la presidencia, prometió una revolución y prometió un cambio radical en las instituciones venezolanas, en el sistema. La palabra socialismo vino mucho después, más hacia el 2006. Pero pues el plan desde siempre fue hacer una revolución bolivariana. Era lo que él prometía, y eso fue lo que los venezolanos eligieron en 1998. Ahora, después de más de una década en el poder, pues, digamos, ya había un proceso, fue lento, digamos, no fue tampoco como de la noche a la mañana, pero luego con Maduro ya viene como una etapa mucho más represiva, mucho más antidemocrática, y empezó a aparecer una palabra que durante los años que yo estuve allá, muchas de las personas no pronunciaban o no se atrevían a decirla del todo, y esa palabra era dictadura. Ya con Maduro, sí, propiamente los mismos venezolanos empiezan a calificar de esa manera al gobierno. Detengámonos un minuto en el tiempo durante la era Chávez. Catalina, por favor. Yo recuerdo que por allá, hace unos 25 años tal vez, en Colombia apareció un libro que se convirtió, 24 años tal vez, se convirtió en un bestseller, guardando las proporciones, digo, que fue escrito por Medófilo Medina, historiador, hoy director del Instituto Caro y Cuervo. El profesor Medina escribió el libro llamado El elegido presidente Chávez, y se hablaba de las bondades de la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en medio de un proceso electoral que parecía prístino, cristalino, puro, por decirlo así, pero que no permitía avisorar que las cosas se fueran a complicar como con el tiempo se complicaron. Después vino el intento de golpe de Estado, que fue protagonizado por distintas fuerzas contra Chávez, incluida la que estaba reunida en el gremio de los comerciantes, encarnado en el liderazgo de Pedro Carmona o Pedro el Breve, que fue muy pocas horas presidente de Venezuela. ¿Usted
¿Qué cree a la luz de lo que vio allí en esos años que estuvo en territorio venezolano? ¿Ese golpe radicalizó aún más a Chávez o a pesar de ese golpe Chávez tenía claro que iba hacia su revolución? Digamos que vamos por partes. A ver, desde el inicio Chávez sí prometió una revolución. ¿Y por qué prometió eso? Porque un poco había un cansancio y un hartazgo y un descreimiento total con las instituciones venezolanas. O sea, cuando Chávez es elegido a la presidencia, él gana más o menos con el 60% de los votos. Hace una campaña eléctrica, o sea, una campaña siempre anti-establishment, anti-sistema. O sea, él se vendió desde el principio como casi que un vengador del pueblo, que iba a transformar un sistema corrupto, un sistema donde las cortes o la justicia no funcionaba, o sea, la justicia era, digamos, como politizada también, en un contexto económico muy difícil, con unos índices de pobreza superior al 60%, una inflación rampante. Entonces, de alguna forma, el contexto, hay que entender también el contexto de por qué Chávez llega al poder y por qué lo elige. Y por qué también entonces durante el primer año de gobierno, primer año y medio de gobierno, cuando él convoca a una asamblea constituyente, algo que en la Constitución de ese entonces estaba prohibido y no había mecanismo, digamos, como para convocar a eso, pero él desde el día 1 que se juramentó, él convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y las cortes que hubieran podido de alguna manera decir no, esto no está permitido en nuestras leyes, en nuestra legislación, no se querían quedar atrás de un proceso que Chávez mismo decía, esto no tiene marcha atrás, y el que se oponga se está oponiendo al futuro. Y Chávez en ese momento tenía un 80% de popularidad en las encuestas. Realmente era alguien que sí podía decir, yo tengo las mayorías y soy, digamos, como el representante del pueblo, el pueblo me eligió para hacer este cambio. Entonces, las Cortes, en vez de oponerse a esa situación, lo permiten, se va a una asamblea constituyente y a partir de ahí empieza como la reforma, digamos, también como de los otros poderes y una toma paulatina también como del chavismo que empiezan adelante. En ese momento a los venezolanos les pareció muy bien esa idea del poder constituyente, porque además decían, por primera vez nosotros estamos tomando decisiones, por primera vez nosotros estamos eligiendo. En ese año y medio creo que los venezolanos van a las unas 4 o 5 veces. O sea, permanentemente estaban siendo invitados a votar. Entonces, el venezolano sentía, bueno, sí, ahora sí manda al pueblo. Estamos participando en democracia. Y ese era, digamos, un mensaje que de manera reiterada también recalcaba el presidente. Ahora, ¿qué pasa? Que no basta con el tema de las instituciones, que era lo que los venezolanos estaban hartos, sino que Chávez empieza a avanzar mucho más ya en otro tipo de cosas y empieza a afectar otros intereses. Entonces quiere tener el control total de PDVSA para tener control de la renta petrolera, que en un país que 98% de sus ingresos depende de las exportaciones del petróleo y que maneja PDVSA, realmente maneja la economía nacional. Y empieza a tratar de pasar unas reformas por una ley habilitante. Esas 49 reformas tenían algunos puntos que sí empiezan a tocar como algunos intereses que a alguna gente le preocupó. Una reforma agraria, por ejemplo, que incluía expropiación, y una reforma educativa, en donde se iban a meter a reformar el pensum de las escuelas, la educación, los contenidos. Y ahí sí los venezolanos como que se pellizcaron y dijeron, esto va por una senda autoritaria que no nos gusta, y ahora sí hay que empezar a protestar contra el presidente. Empezaron una cantidad de marchas y unas olas de protesta, y esto desemboca en esto que tú mencionas, que es el golpe del 2002, donde una vertiente, un sector de la oposición, para nada era, digamos, como el sector mayoritario de la oposición, decide meterse en una aventura golpista ilegítima, da un golpe de Estado, Pedro Carmona Stanga, así como yo lo menciono en el libro, Pedro el Breve, yo explico muy bien ese episodio, y eso dura 24 horas, porque Pedro Carmona da un golpe y en vez entonces de convocar nuevamente a elecciones o decir vamos a buscar formas de, digamos, profundizar la democracia en Venezuela, hace todo lo contrario.
disuelve todos los poderes y empieza a tener como unas ínfulas de emperador, cosa que hace que los militares, que en un principio habían estado de acuerdo con dar ese golpe, se echan para atrás y vuelven a traer a Chávez al poder. Bien, llega usted a Venezuela en el 2012 y en el 2013 muere Chávez. Asume el poder Maduro en medio de lágrimas, estaba absolutamente compungido y devastado por la muerte de su líder. ¿Qué hizo Maduro que condujo a la situación en la que se encuentra hoy Venezuela? Pues esa elección de Maduro fue muy cuestionada. Hay que recordar que desde el principio se dijo que él era un candidato ilegítimo. Había, digamos, muchas dudas, por ejemplo, de que Maduro en realidad fuera venezolano. Mucha gente en Venezuela argumentaba que Maduro en realidad era colombiano. Cuando los periodistas venezolanos y otra gente de oposición trató de ver como el acta de nacimiento, la partida de bautismo, etcétera, había como los papeles pues no aparecían. Y ellos como que se agarraron de ahí, digamos, como para tratar de tumbar esa candidatura, pero evidentemente el Consejo Nacional pues lo permitió y no importó, y Maduro, digamos, pues fue elegido presidente, pero fue asombroso porque en una campaña que fue muy corta, recordemos que Chávez muere el 3 de marzo de 2013 y las elecciones son como un mes y medio después. En ese mes y medio, pues Maduro, en vez de ganar puntos de popularidad, pierde 9 puntos, según las encuestas. Entonces, de entrada la gente se da cuenta que el sucesor realmente no es como el comandante Chávez, como le decían a él. Y la noche de esa elección, pues la oposición en un principio no reconoce tampoco esa elección de Maduro. Hubo una diferencia de votos de un 1%. Enrique Capriles Radonsky, que fue el candidato que compitió contra Maduro, y la oposición cantaron fraude. Y quisieron impugnar esa elección, pidieron un recuento de votos porque alegaban que en muchas mesas se había cometido una cantidad de irregularidades, presión al votante, etcétera. Trataron de impugnarla por la vía legal y eso pues el gobierno no lo permitió. Entonces ahora la oposición, hay que decir franco, tampoco pudo demostrar efectivamente que hubiera habido fraude. Entonces, pero eso para decir que el camino desde entonces a Maduro le quedó como muy empinado y la gente permanentemente comparaba que él no era igual a Chávez. Entonces él siempre ha estado como en una posición incómoda. Ahora, él es más astuto de lo que se presenta, porque él siempre ha dicho que él es una persona que tiene educación, que simplemente era un chofer de bus, que le tocó asumir, digamos, como la tarea de continuar la revolución, pero que nunca hubiera querido. Él era en realidad uno de los hombres más leales a Chávez, así que alguien que nunca le cuestionaba nada. O sea, Chávez era un líder que tampoco permitiera que nadie le hiciera sombra. Entonces se rodeaba de gente, digamos, que le dijera sí a todo lo que proponía. Maduro era uno de sus hombres más leales y también más leales a los cubanos. Por eso termina elegido. Y luego viene entonces una estrategia de Maduro de tratar de alguna forma, gobernar, pero con una oposición también que empieza a envalentonarse cada vez más. Salen a marchar, salen a protestar. En Venezuela han habido protestas permanentes. En el 2014 hubo una ola de protestas muy violentas, en el 2017 otras, en el 2019 otras, y él ha enfrentado la forma como él ha decidido como relacionarse con la oposición, esa punta de represión pura y dura, porque no tiene nada más. Eso es lo que le queda, no tiene legitimidad política. Ahora, Catalina Lobo Guerrero, autora de este libro, Los restos de la revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida, y casi que nos ha relatado esa crónica también en esta entrevista con Radio Red. Es inevitable preguntarle a estas alturas, cuando usted regresó, cuando salió de Venezuela, ¿usted ve algunas similitudes de lo que ha ocurrido en este proceso que ha tenido Venezuela desde que llegó Chávez y luego Maduro, con cosas que están pasando en Colombia? Mira, esa es una pregunta que me hacen mucho y es una pregunta como muy angustiosa. Yo siento que dentro de los colombianos hay una enorme preocupación y hay un temor, y además ese ha sido un discurso también muy utilizado por la oposición
colombiana al presidente Petro de decir es que Colombia se va a volver como Venezuela. Y yo siempre trato como de tranquilizar un poco y siempre digo que yo no hago futurología, por supuesto yo no puedo predecir qué va a pasar aquí, ni qué va a pasar en Venezuela, ni en ningún otro lugar. Lo que sí puedo ofrecer es de pronto algunos elementos comparativos que cada cual juzgará si eso significa que entonces se está yendo por un rumbo o no. Yo siento que Colombia y Venezuela son países muy distintos. Eso que yo explicaba hace un ratico, como del contexto en el que surgió Chávez y del contexto en el que surgió Petro, son contextos un poco distintos. Si bien aquí también ha habido un deterioro de confianza en las instituciones, porque creo que los colombianos también sienten que las instituciones aquí no funcionan del todo, que la justicia no funciona del todo, que la fiscalía, digamos, no ha tenido como necesariamente los mejores fiscales en los últimos años, que la Procuraduría y la Contraloría y la Defensoría, en fin, y uno podría seguir la presidencia misma, o sea, el Congreso, sin ir más lejos, es una de las instituciones más desprestigiadas en Colombia, pero no creo que entre los colombianos haya una sensación de que hay que refundar la patria y hacer borrón y cuenta nueva por completo. Y al contrario, siento que ante un presidente como Petro, que digamos tiene como unas ideas que yo no podría decir necesariamente que hay un choque de poderes, pero sí hay una relación bastante tensa con los otros poderes. La gente también ha salido aquí a defender esos mismos poderes y a remarcar y a recalcar la separación de poderes y el equilibrio que debe haber entre las instituciones por un diseño democrático. Entonces, eso como un primer elemento. Lo otro que es muy distinto, Chávez era militar. La razón por la cual Chávez puede cooptar también a las Fuerzas Armadas venezolanas es porque era militar, conocía la institución por dentro. Esto no pasa aquí con Petro para nada. Y digamos, yo agradezco también que hasta el momento los militares colombianos se hayan mantenido en una senda institucional, apartados del tema político, que no han querido meterse en esa arena, porque una vez los militares cruzan esa raya y empiezan a participar en política, también hay una degradación democrática mayor. Ahora, hay una cosa que también me parece importante resaltar. Y recuerdo siempre una frase que me dijo a mí un diplomático de otro país que conocí cuando yo llegué a Venezuela y estaba como tratando de entender un poco más la historia del país. Me dijo, tú tienes que entender una cosa. El chavismo nunca hubiera sido lo que terminó siendo si aquí hubiera habido una oposición distinta. Y a mí esa frase se me quedó grabada y pienso mucho en eso por estos días, porque de alguna forma la izquierda y la derecha están en un permanente juego de espejo. A mayor radicalización de un lado, mayor radicalización va a haber de otro también. Y yo empiezo a ver también síntomas preocupantes entre un lado y otro. Y empieza a pasar en Colombia, lo siento cada vez más, una cosa que yo sí viví en Venezuela y es una extrema polarización, muy dañina, que acabó, digamos, con matrimonios, con amistades, que de alguna forma rompió la sociedad venezolana. Yo hablo en el libro que después, sobre todo del golpe del 2002, se abrió como una grieta invisible en la sociedad venezolana. Y tú eras chavista o antichavista. No podías tener ningún otro tipo de pensamiento. El centro casi que se borró. Y entonces a mí sí me preocupa un poco, o sea, no digo que sean países iguales, yo no creo que vaya a pasar lo mismo que en Venezuela, pero sí me preocupa mucho la polarización que está sucediendo en Colombia. Eso sí es un elemento preocupante. Catalina, usted nos ha contado todo el proceso y cómo fue ese cambio finalmente en Venezuela desde el momento en que murió Chávez en el 2013 y lo que empezó a hacer el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted ahí en el libro y en todo lo que investigó el proceso migratorio, que recordemos lo ha dicho, la ACNUR ha sido uno de los peores de los últimos años? Todas estas personas que empezaron a salir de Venezuela y que fíjese, ahora estamos viendo otras que están tratando de volver porque el proceso de migración no se llevó a cabo bien. En esa investigación que usted hace, ¿cuándo empieza esa migración de los venezolanos? Sí, mira,
muy importante tu pregunta. Hay como varias etapas y son distintas. Los primeros venezolanos que salen son personas que de alguna forma se habla de fuga de cerebros, personas que tenían muchísima preparación académica. Además, Venezuela fue uno de los países que más invirtió. El gobierno venezolano pagaba con un programa, digamos, de anteriores gobiernos al chavismo. Eran unas becas del mariscal Ayacucho que financiaba posgrados y doctorados y todo en el exterior. Mucha gente se formó. Había en Venezuela, por ejemplo, una cantidad de ingenieros petroleros, expertos, o sea, gente con una preparación técnica muy importante, pero no solamente en ingeniería, en todas las disciplinas. Eso es lo primero que se va. La fuga de cerebros venezolana es lo primero que empieza y desde antes Maduro llegue al poder. Luego con Maduro esa migración empieza, sobre todo, yo lo empiezo a notar, yo estando allá en Venezuela empiezo a notar en el 2014, sobre todo que personas que tenían una doble nacionalidad porque eran hijos. Ay, caramba. Bueno, tranquilo que ya vamos a recuperar este diálogo muy interesante con Catalina Lobo Guerrero, a propósito de su libro Los restos de la revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida, que hace ese retrato político y social de Venezuela desde el momento en que llega el presidente Chávez hasta el momento en que asume el poder Maduro, y desde el momento en que la gente esperanzada en una revolución bolivariana empieza a hablar de una palabra de la que no hablaban, dictadura, ¿no? Sí, pues interesante lo que hemos visto el proceso, porque en 2013, cuando se hablaba de la supuesta enfermedad del presidente Hugo Chávez Juan Manuel, que hubo reporte del país y esa fotografía que se filtró y tanto rollo, y luego Maduro diciendo que no pasaba nada con él, pues vamos entendiendo obviamente cómo fue ese proceso del cambio. De un momento quitarles a los venezolanos a Chávez porque se fue, porque muere, y ponen esta figura de la supuesta revolución bolivariana que seguía con Maduro. Nos estaba hablando Catalina de la migración, que es muy importante, es una de las peores migraciones de un conflicto en el mundo. Correcto, Kelly. Quedamos en que con Maduro comienza esa migración, sobre todo con personas que tenían doble nacionalidad. Ahí quedamos, Catalina. Sí, perdón, no sé por qué se cortó la llamada. Entonces, yo empiezo a ver, digamos, y empiezan a verse, por ejemplo, las filas en los consulados, en las embajadas de esos países, sobre todo países europeos. Venezuela tuvo una migración importante de españoles, de italianos, de portugueses. Entonces, la gente empieza a aprovechar sus dobles nacionalidades o la nacionalidad que habían heredado de sus abuelos y sus padres para empezar a irse del país también. Y luego ya viene otra etapa que es mucho más dramática, que es la etapa posterior, digamos, a 2015, sobre todo se agudiza en 2007 ya con una crisis económica brutal que hace que la gente realmente pase hambre, que hace que no haya insumos médicos, que los hospitales estén prácticamente quebrados, la gente no pueda hacerse tratamientos allá. Entonces empieza, digamos, una migración que, digamos, va aumentando en los últimos 5 años para acá de una manera impresionante. Y hoy en día hay venezolanos en absolutamente todos los países de la región. Es un éxodo de más de 6 millones de personas. En Colombia puede haber unos 2 millones o algo más, no sé cuál será la cifra actualizada, pero hay venezolanos en todo el continente, en toda América Latina, y eso ha cambiado también, digamos, como la cara de cuáles han sido también las relaciones de distintos países con Venezuela y con sus migrantes, que son de alguna forma mal llamados migrantes. Uno en realidad debería llamarlos, en muchos casos, refugiados. Catalina, en ese tiempo que pasó usted allá en Venezuela, ¿qué tanto acceso tenía usted a información pública, a información oficial? ¿Qué tan fácil era su trabajo? ¿Le tocaba hacerse la loca, la que no era periodista? No sé, pasarse por, yo qué voy a saber, enfermera, psicóloga, monja, yo qué voy a saber. Camuflarse de alguna manera porque es evidente que en el momento en que a uno lo identifican como un opositor o espía, pues le hacen la vida imposible o lo arrestan o lo expulsan del país. ¿Cómo fue ese proceso para recabar información in situ?
Pues mira, yo justamente siempre fui 100% transparente de quién era yo y qué estaba haciendo allí. Yo presenté además mis credenciales ante el gobierno venezolano, yo iba acreditada, o sea, tuve una acreditación oficial de prensa, de que yo era miembro del cuerpo de periodistas extranjeros en Venezuela, y ellos sabían perfectamente quién era yo y qué hacía y dónde andaba. Por supuesto, con algunas fuentes yo tuve un acceso, pero únicamente off the record. Por ejemplo, con algunos exmilitares, gente, digamos, como más cercana al gobierno, aceptaban hablar conmigo, pero con la condición siempre de que yo no revelara que eran una fuente. Y no tuve tanto acceso, digamos, a fuentes activas del gobierno. Ellos tenían también un tratamiento diferenciado frente a ciertos periodistas que ellos iban calificando si eran periodistas más simpáticos o activistas que eran de ciertos países, que no. Yo, por ejemplo, llegué responsable de la revista Semana, luego escribí para el diario El País, para The Guardian, era reportera Springer para el New York Times. Entonces, yo trabajaba, digamos, como con unos medios que en algún momento dado vivía como muy críticos o incluso opositores, pero nunca quise hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Justamente para que no dijeran que yo tenía una segunda agenda, que yo estaba ahí para espiar. Yo cuento en el libro que yo iba a una peluquería muy cerquita de la casa donde yo vivía en Caracas y la manicurista que atendía en la peluquería era muy buena, pero era 100% chavista. Y desde el momento primero que ella me conoció y me preguntó, chica, ¿y tú qué haces aquí? Etcétera, me preguntó, ¿no estarás conspirando, no? Y yo, o sea, por esa razón siempre iba de frente. Yo soy periodista y no tengo segundas agendas. Todo el tiempo fue así y creo que fue la mejor decisión, porque estás en un contexto hostil, también hacia los medios y hacia la prensa. Entonces, pues, el día que también te quieran sacar del país, que te digan, listo, ya no te renovamos la visa, ya no puedes estar aquí, o te sales, o te sacan, o te encarcelan, como ha pasado, digamos, con algunos colegas, pues sí, eso era un riesgo que estaba ahí siempre. Pero bueno, afortunadamente no me pasó a mí nada de eso. Pues, Catalina, ha sido bien interesante conversar con usted a propósito de su libro, Los restos de la revolución, crónica desde las entrañas de una Venezuela herida. Ella vivió en Venezuela, estuvo allí varios años, conoció ese proceso, además pudo testificar, pudo testimoniar, pudo reunir los testimonios y los datos relacionados con ese cambio, cuando Chávez muere y cuando asume Maduro y cuando empieza a convertirse esa revolución en una dictadura. Y lo ha consignado en este libro que se puede encontrar en la feria aquí en Bogotá y que es bien interesante, una mirada bien interesante de lo que ha ocurrido en el proceso venezolano. Gracias por estos, largos minutos con los oyentes de Radio Red, pero obviamente el libro lo merecía. Catalina, bienvenida. Gracias, Juan Manuel. Y el libro, para los que no vayan a la feria o estén en otros lugares del país, pues también lo pueden conseguir en la Librería Nacional o en cualquier librería grande, lo deben tener, y si no lo tienen lo pueden encargar para los oyentes que no puedan ir a la feria. Por supuesto. Buen día. Bienvenida siempre, Catalina. Gracias, hasta luego. Bueno, un abrazo. Chao, lo mismo. Interesantísimo este recorrido, este proceso que ha relatado Catalina Lobo Guerrero sobre lo ocurrido en Venezuela. 8:40.